Abrir nuestras Biblias en Filipenses. Y vamos a terminar de acomodarme. Si son tan amables, vamos a buscar ahí en Filipenses capítulo 2. Hoy traigo un temita que es así como un bistecito teológico, una cosa así, podría ser, ¿verdad? No es así como lechita o como que Dios me ama y todo eso, que está muy bien, pero dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, te damos gracias en esta mañana por este ratito que podemos estar acá. Te pido que tú nos hables a través de tu palabra, siempre buscando la pureza doctrinal, siempre buscando la enseñanza pura de tu palabra, para que seas tú quien nos instruyas y nos lleves a entender este vaciamiento que tú hiciste por cada uno de nosotros, a poder entender los alcances de este vaciamiento, y que lamentablemente a veces algunos grupos sectarios utilizan para quitar, oh Señor, de escenario tu deidad, tu poder y tu autoridad en medio de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Cuando pensamos en alguien, que alguien hace algunas cosas importantes por nosotros, nos hace valorar cada vez más su entrega, ¿verdad? Nos hace entender mucho. En el mundo hay muchos ejemplos de personas que se han desgastado a favor de otros. Incluso algunos han donado sus vidas a favor de alguien más. Hoy solo quiero recordar al maestro de maestros y su vaciamiento voluntario para dar salvación a todo aquel que en él cree. Ahora, la razón de este pequeño tema es que existe una línea de pensamiento en cuanto a este vaciamiento, donde se enseña que Jesús se vació de sus atributos relativos como omnisciencia o omnipresencia, y a la vez se mantuvieron sus atributos inherentes como su santidad, amor o su verdad. Ahora, este planteamiento es totalmente erróneo y falso. Ahora usted dirá, ¿y quiénes enseñan estas cosas? Porque a veces suena como muy teológico. Por ejemplo, escuchar esto. Algunos sostienen que Jesús es un ser creado, que es el primer hijo de Dios, y el arcángel Miguel antes de venir a la tierra. O sea, que Dios creó a Jesús. Esto lo enseñan los testigos de Jehová, haciendo, por supuesto, quitar la deidad de nuestro Dios, o haciendo que Cristo Jesús sea como hombre únicamente. Los unitarios consideran que a Jesús como un gran hombre, un profeta de Dios o incluso un ser sobrenatural, pero rechazan explícitamente que sea Dios o parte de la Trinidad. Y estos unitarios han venido creciendo cada vez más y suena como muy, ¿verdad? Como muy elocuentes, ¿verdad? Es solo Dios y solo Dios y solo Dios. Y eliminan por completo a Cristo Jesús, y por supuesto niegan también la Trinidad. Pero el judaísmo rechaza cualquier carácter divino de Jesús,
viéndolo únicamente como un hombre o como un rabino. Y esto, mis hermanos, hay y es parte de lo que espero este año poder tocar y poder enseñar un poquito sobre los judaizantes de esta época, porque los hay. Hay gente que está enseñando judaísmo dentro de las iglesias y sacan a las personas de las iglesias y les siguen formando en el judaísmo. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estas falsas doctrinas no son nuevas, vienen del arrianismo, que es una de las herejías más influyentes del siglo IV, promovida por Arriano de Alejandría. Y afirma que el Hijo fue creado por el Padre y por lo tanto no poseía la misma naturaleza divina ni los mismos atributos eternos de Dios. Y la otra doctrina, falsa doctrina, viene del evoinismo, que es un grupo judío cristiano temprano que creía que Jesús era el Mesías, pero solo un hombre nacido de forma natural, que fue adoptado por Dios en su justicia. O sea, que Jesús era un hombre y nunca fue nada más que eso, un hombre. Todo esto rechaza la doctrina que algunos han llamado la doctrina o la teoría de la kenosis de Jesús. Esta doctrina está apegada a la Biblia, ya que, como vemos y vamos a ver, Jesús voluntariamente se abstuvo de mantener sus atributos divinos en algunos momentos, pero en otros no. En algunos momentos Él se abstuvo de manifestar sus atributos divinos y en otros momentos sí lo hizo. Y así que vamos a ver a partir de hoy, hoy mismo, tengo que terminar hoy mismo, ¿verdad? Vamos a ver en qué cosas se abstuvo y en cuáles cosas se mantuvo, demostrando que Él mismo era Dios. La forma en que no se vació absolutamente delante de los demás, la primera fue que Él siempre manifestó ser Dios. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 1, que todos conocemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí no hay ninguna duda de que Él, nuestro Señor Jesucristo, era Dios. Se manifestó como a la imagen visible de Dios invisible. Allá en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que si alguien quería ver a Dios, con ver a Jesús, lo estaba viendo. Entonces, en esto Él nunca se vació o nunca se abstuvo de reconocerse Él mismo como Dios y de reconocer que Él tenía esta imagen de Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 15, Colosenses 1:15, dice la palabra del Señor: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Ahora, cuando habla de este primogénito, está hablando de cuando Él encarnó, no reencarnó, ¿verdad? Él encarnó, Él se hizo hombre. Y entonces aquí vemos, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Él en esto no se vació. Entonces estas doctrinas del arrianismo están totalmente desfasadas de lo que encontramos en la palabra del Señor.
Pero hermanos, a veces nos da como temor hablar con un testigo de Jehová, o a veces nos da como temor hablar con un unitario, pero hermanos, la palabra de Dios es sumamente clara, de que en esto Él no se abstuvo. Se manifestó también como el depósito del poder de Dios mismo. Allá en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por completo. Todo el poder de Dios estaba manifestado, estaba en Él, era inherente en Él. También se manifestó en igualdad del Padre Celestial. Y allá en capítulo 10 del Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, versículo 30, dice él: yo y el Padre uno somos. Aquí no hay un Jesús humano sin la deidad de Dios. Aquí no hay un Jesús como hombre sin la influencia de Dios. También en Juan capítulo 17, versículo 22, en la oración sacerdotal, dice la palabra del Señor, dice Jesús: la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Y con quién estaba hablando Jesús ahí? Que ellos sean uno, así como nosotros, le dice Jesús, como usted, Padre, y yo somos uno. Así que aquí, mis hermanos, queda totalmente claro que Él nunca se vació, nunca se abstuvo de que la gente entendiera que Él es Dios. Y que lamentablemente en los últimos años tanto se ha dicho en algunas sectas en contra de esta verdad, en contra de que Jesús era Dios mismo. Pero la forma en la que Él se vació, o la que Él se abstuvo de usarlo, por un tiempo ocultó su gloria celestial en un cuerpo terrenal. Aquí es donde algunos se confunden y piensan que Él no tenía toda la plenitud divina y así cumplir su ministerio. Por ejemplo, sanó maravillosamente cuando Él lo quiso hacer. No todos los enfermos en el tiempo de Jesús, en su ministerio terrenal, fueron sanos. No, Él sanó a algunos. Y dice que en algunos de estos casos, porque tuvo compasión de ellos. Pero no podemos decir que entonces Dios sanó a todos los enfermos en todo su ministerio. No, Él, por ejemplo, sanó al paralítico de Betesda, ya en Juan capítulo 5, versículo 8. Juan 5, 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero no todos los paralíticos tomaron su lecho y se fueron. Lo hizo de forma particular, específicamente. Y la razón de esto, hermanos, es porque Él no vino a traer sanidad a la gente. Él vino para abrir el camino al Padre Celestial en salvación para toda la humanidad. Ese era su propósito. Sin embargo, en algunos momentos tuvo compasión por algunos. También el ciego que sanó en Betsaida, allá en Marcos capítulo 8, versículo 25. Marcos 8, 25. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. No todos los ciegos en Betsaida fueron sanados, ni todos los paralíticos, ni todos los que tenían algún tipo de enfermedad. Él se abstuvo de andar sanando a todas las personas. Y si a los poquitos que sanó, y aún así las multitudes andaban detrás de Él, ahora imagínense si su ministerio solo se hubiera basado
en la sanidad. Pero también Él calmó la tempestad cuando Él así quiso hacerlo. Si vamos a Marcos capítulo 4, versículos 38 y 39, dice la palabra del Señor: y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Él, como Dios, mandó callar el viento, mandó calmar la tempestad, pero no podemos decir que Él todas las tempestades durante su ministerio personal acá en la tierra, durante todo su ministerio Él calmó todas las tempestades. No sabemos, no hay un registro de la Biblia que nos diga que Él estuvo en alguna otra, bueno, sí estuvo en varias tempestades, pero en alguna que simple y sencillamente Él la vio y la dejó pasar y no pasó nada. No lo dice, pero puede pasar, puede haber sido. Porque Él se abstuvo de su poder en ese momento, pero cuando Él quiso utilizarlo, lo utilizó. ¿Me doy a entender, hermanos? En ese sentido es que Él se estaba también vaciando, usando el término que usa Pablo en Filipenses. También echó fuera demonios cuando Él lo quiso. El más conocido, uno de los más conocidos, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Entre muchos otros. Eso lo vemos allá en Lucas capítulo 6, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de los espíritus inmundos eran sanos. Y me llama la atención porque dice que venían muchos con muchos tipos de enfermedades, pero dice que sanó a los que atormentados de espíritus inmundos, estos fueron sanados, porque Él tenía control absoluto de su poderío como Dios, y en algunos momentos se abstuvo de utilizarlos y en otros momentos los utilizó. ¿Y qué decimos de levantar muertos, verdad? Si vamos un momentito a Lucas 7, versículos 13 y 14, el hijo de una viuda. Lucas 7, versículos 13 y 14. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Ahora, no por esto podemos decir que todos los muertos fueron resucitados por Cristo Jesús, porque Él se abstuvo, pero también lo utilizó cuando Él lo quiso hacer. Y por supuesto, otro gran ejemplo muy conocido fue el caso de Lázaro, allá en Juan capítulo 11. Él entonces siempre administró los atributos inherentes a Dios en los momentos que así lo decidió hacer. Él lo hizo de esta manera porque Él quiso, pero tenía y tiene todo el poder para hacer absolutamente todo, porque Él es Dios. Ahora, la forma práctica de ese vaciamiento o de estas abstenciones, entendiendo entonces lo que hemos visto, podemos ver en una forma práctica cómo administró ese vaciamiento.
Dios en su soberanía supo siempre cuándo poner en la palestra de su ministerio sus atributos. Él no lo hacía porque quería, no lo hacía siempre porque fluía de él y no lo podía controlar y era algo que él no, no, él siempre tuvo control, siempre, porque él era Dios. Ahora, él se vació de su omnipresencia por un tiempo. Y eso lo vemos allá en Juan capítulo 11, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, y cuando decimos Juan 11 es todo lo que tiene que ver con Lázaro. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Él no estuvo allí. Él en ese momento no era omnipresente, lo vemos. Él dice: no, ya murió y me alegro de no haber estado. No tenía omnipresencia. Él estaba, en ese sentido, se vació, se abstuvo de ser omnipresente. Allá en Marcos capítulo 13, versículo 32, Marcos 13, 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Él se abstuvo de su omnisciencia. Porque algunos dicen: pero si él era Dios, ¿por qué no sabía? No, es que él se abstuvo. Claro que sabía, si él es Dios, pero se abstuvo. Por eso es cuando habla de ese vaciamiento, de esa kenosis de Dios. Él supo cuándo usarlo y cuándo no usarlo. Entonces, de su omnipresencia por un tiempo, de su omnisciencia por un tiempo. Vea lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 45 y 46. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Él en este momento no estaba manejando su omnisciencia, el que todo lo sabe, porque él así lo quiso. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar? ¿Y por qué sanó a unos y a otros no? ¿Y por qué calmó una tempestad y otra no? Pero mis hermanos, Dios es soberano. Y en cuanto a esto, nuestro Señor Jesucristo supo cuándo utilizar su poder, cuándo no utilizar su poder. Se abstuvo de su omnisciencia también, como vimos allí en Juan capítulo 5, versículos 19 y 20. Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Él entonces también, su omnisciencia, su omnipresencia, él supo cuándo manejarlo y cuándo no hacerlo, pero eso no le hizo menos Dios. Amén. Por lo tanto, estas doctrinas de estas sectas son totalmente salidas. Nuestro Dios
se abstuvo nuestro Jesús, siendo hombre, estando en la tierra, se abstuvo porque Él quiso de algunos atributos y de algunas cosas. En algunos momentos lo puso en funcionamiento, en otros momentos no lo puso en funcionamiento. Y Él sabe por qué hizo precisamente esto. Como conclusión, mis hermanos, nuestro Dios tomó varias decisiones para poder ser de suma bendición para cada uno de nosotros. Debemos dejar muchas cosas para poder agradar a nuestro Dios y así cumplir con su voluntad. Y ahora yo me pregunto, si Él se abstuvo en algunos momentos de ser omnisciente, en algunos momentos de ser omnipresente, si Él se abstuvo porque pensó y sintió y nos demostró que eso era lo mejor, no estuve con Lázaro y yo me alegro no haber estado, les dijo, para que ustedes vayan a creer lo que va a pasar. La pregunta que nos centra en esta mañana es: ¿y por qué nos cuesta tanto a nosotros abstenernos de cosas? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto abstenernos de mi orgullo? ¿Por qué a veces nos cuesta tanto de abstenernos de mi capacidad? Es importante reconocer que no se despojó de cualidades comunes y corrientes. Él se despojó de su esencia misma para servirnos. Y a veces, hermanos, nosotros no somos capaces de aguantar ni un mal modo. Nos cuesta. En contraste, nuestro Dios nos pide a cada uno de nosotros que nos despojemos de cosas que no nos hacen brillar, hermanos. A Jesús, claro que lo hacía brillar, ser omnipresente, claro. Claro que a Jesús lo hacía brillar, ser omnisciente, todo conocerlo. Lo hacía brillar. Pero lo que nos pide que nosotros nos despojemos, hermanos, tengámoslo claro, no nos hace brillar a nosotros. Lo que Dios nos pide que nosotros nos despojemos es porque nos hace daño, porque no nos ayuda a acercarnos a Él, porque no nos ayuda a tener una buena relación con Él. Y hasta en esto, Él fue un ejemplo para cada uno de nosotros. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Si hay que pedir perdón, pedimos perdón. Si hay que dar una milla más, se da la milla más. Si hay que resolver algo, se resuelve. Todo eso es peso, todo eso es lastre que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que no nos deja madurar. Decía el expresidente Oscar Arias que se necesita más valor para disentir que para pensar lo mismo. Bueno, a veces el Señor quiere que nosotros dejemos nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Escuché una vez a una persona decir, y me encantó, que en una reunión de trabajo, cuando nadie está discutiendo que todos están en un mismo sentir, es porque ya nadie está pensando. Y me encantó eso, aplicarlo en la vida espiritual.
Es que nosotros todos tenemos que pensar como Cristo. Aquí no se trata de lo que usted piensa, lo que yo pienso, lo que analizo, lo que aquí, lo que... No, todos pensemos como Cristo. Y si todos pensamos como Cristo, ya no va a haber discusiones. Porque nadie quiere imponer su pensamiento. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra cosa que el Señor nos pide, despojémonos. Si yo me vacié de mi gloria, de mi omnipresencia, de mi omnisciencia, ¿por qué nosotros no podemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, está sucio? Ahora en la clase de bautismo, y creo que ayer también lo mencioné, ¿dónde a esto? No sé, que en mis años de juventud, hace muchos años, empezó la moda de andar con pantalones blancos. Y que yo tenía uno. Pero a mí, yo ese pantalón yo lo odiaba porque yo no me lo había terminado de poner cuando ya estaba sucio. O pegaba en algún lado, o se ensuciaba. Y con todo que yo lo que caminara es como 600 metros para llegar a la iglesia y llegaba sucio. Mis hermanos, Dios nos da una vida para que la vivamos limpia. Y a veces la ensuciamos con tonteras, con cosas que no tienen sentido, porque este viejo hombre está viciado de todas las cosas que hemos aprendido del mundo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y ahí mismo en Efesios 4, pero el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítesela, quítela de usted, quítela de mí, yo necesito quitarlo. A veces pensamos, mire, es que yo no soy adúltero, gloria a Dios por eso. Yo no soy estafador, gloria a Dios por eso. Pero usted es un amargado, es una amargada. Se enoja por todo reclama. Genera ira, todo grita, a todo le desea mal. Quítese de vosotros. Para terminar, primera de Pedro capítulo 2 verso 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechándolas, dejándolas a un lado. Si nuestro Señor Jesucristo se vació de estas cosas tan impresionantes, ¿qué nos cuesta a nosotros vaciarnos de las cosas que nos están alejando de una buena relación con Dios? Amén. Puestos en pie, vamos a terminar con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta pequeña dosis, quizás doctrinal, tal vez un poquito fuerte, no sé, pero donde podemos encontrar una gran enseñanza, que tú por amor a nosotros te despojaste de tantas cosas tan importantes que te hacían ser superior a cualquier persona. Y lo hiciste por amor, y lo hiciste por entrega, y lo hiciste porque nos amas. Padre, dice tu palabra, antes de que dijera que tú te vaciaste, tu palabra dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Que nosotros aprendamos a vaciarnos de las cosas que no están trayendo honra
a tu nombre, Señor. Que aprendamos que en nuestra vida tenemos que quitar, Padre, todo lastre, toda cosa que no nos está dejando acercarnos a ti, que no nos está permitiendo correr esta carrera, Señor, que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, a identificarlo y ayúdanos a despojarnos, tener la sabiduría, la valentía de quitarlo también de nuestra vida. Así como estamos con nuestros ojos cerrados, cabezas inclinadas. Yo no sé si aquí en este momento habrá alguien que no le haya entregado su vida a Cristo Jesús. Déjame decirte que este es el primer paso, porque Cristo Jesús actúa no desde afuera, sino desde adentro. Y si hay alguien aquí que no le ha entregado su corazón a Cristo Jesús, este es el momento de hacerlo. Solamente levanta tu mano, vamos a orar contigo y vamos a explicarte qué es lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. Pero también, si tú estás en esta mañana y no has bajado las aguas bautismales y te gustaría ser bautizado, ser bautizada, Dios primero el 22 de marzo, solamente levanta tu mano y vamos a hablar contigo. Vamos a explicarte para que puedas entrar también a las clases de bautismo y puedas tener esta gran bendición de ser obediente al Señor, bajando a las aguas bautismales. Y también, hermano y hermana, si el Señor está poniendo ahorita en tu corazón, porque Él es tu Dios, tú eres su hijo y su hija, Él ya te habló y nos habló a través de su palabra. Pero si hay algo que hay que cambiar o responderle al Señor, es un asunto tuyo con Dios. ¿Necesitas responderle algo desde tu corazón? Solamente levanta tu mano, quiero orar contigo. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. ¿Alguien más le quiere decir: Señor, soy tu hijo, soy tu hija y te escuché y sé lo que tengo que hacer? Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a cada día parecernos más a ti, Señor, porque tú eres nuestra meta, porque a ti queremos llegar, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Ponemos en tus manos la salud de los diferentes hermanos que están recuperándose, Señor. Tú los conoces absolutamente a todos, Padre. Ponemos esta semana en tus manos. Sé tú, Señor, dirigiéndonos, ayudándonos, cuidándonos, Padre. Gracias te damos a ti, que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro guía. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis hermanos.